8 en punto de la mañana, estamos de retorno en Altavoz 91.1 FM de tu dial y en Movistar Televisión. Ya estamos conectados con el señor Fernando de la Torre, licenciado en Administración por la Universidad del Pacífico y especialista en reestructuración de deudas. Además, fue gerente corporativo de finanzas de Petroperú. Muy buenos días, señor Fernando de la Torre. Bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Buen día. Buenos días. Gracias por la invitación a sus órdenes. Muchísimas gracias. Una primera noticia es que el Perú tendría que importar gas natural en 10 a 12 años. ¿Qué está pasando? Nos estamos quedando sin reservas. Sí, lamentablemente lo que sucede es que ese yacimiento se ha venido trabajando. Yo diría, yo no soy experto en hidrocarburos, mi especialidad por otro lado, pero conozco el sector y lo que le puedo comentar es que, de mi punto de vista, se ha venido trabajando de manera inadecuada, enfocado básicamente en el uso del gas como combustible, tanto para el mercado interno como para exportación. Lo que le puedo comunicar, que conozco de primera mano, es que la cantidad de gas que se extrae del yacimiento es un gas con un alto contenido de líquidos, que eso tiene un gran valor en el mercado. Esos líquidos se envían a Lima para ser convertidos luego en productos como diésel, gas licuado de petróleo, y el gas no se transporta a Lima en su totalidad, el gas asociado con ese líquido, sino se reinyecta en el pozo. Entonces estamos empobreciendo el yacimiento, no hay nuevas exploraciones y nos estamos quedando sin gas. Cuando en realidad, si ese yacimiento se hubiese trabajado como se iba a trabajar con Shell y Mobil, en este momento tendríamos una industria poderosa de petroquímica y no se ha hecho. Simplemente somos... Es decir, desde Adelante. su punto de vista se debió darle mayor valor agregado. Obviamente era necesario darle valor agregado, industrializar el gas. Totalmente. Todavía estamos a tiempo, pero lo que seguimos haciendo es simplemente exportando gas. Un poco lo mismo que hizo Bolivia, es exportar gas hasta que se acabe. Y no estamos explorando tampoco. Entonces las compañías que están operando, en vez de reinvertir sus utilidades en exploración, simplemente se la están llevando, ¿no? De otro lado, como sabe perfectamente, hay hallazgo de petróleo. En todo caso, tiene que confirmarse el ingreso además de una compañía petrolera internacional de talla mundial. Estamos hablando de los lotes petroleros Z y números más, que no recuerdo en este momento, pero están ubicados en el norte. ¿Cómo ve usted esta situación? La posibilidad de que jugadores de gran capacidad financiera puedan ingresar al país. Bueno, es una excelente noticia para nosotros como país. Creo yo que una empresa como Chevron esté regresando. O sea, Chevron ya estuvo acá. Chevron se fue en la época del gobierno militar cuando expropiaron sus operaciones, pero está regresando, ¿no? Es una excelente noticia. Chevron, por otra parte, es una empresa que tiene experiencia probada, exitosa, en lo que es la rehabilitación de yacimientos antiguos, al margen de los yacimientos nuevos. Hago la mención porque, por ejemplo, para la zona de Talara sería un excelente operador, ¿no? De los lotes. Ellos tienen una experiencia ya en California, en un campo que se llama Kern Ferry, donde reactivaron unos yacimientos viejos de la misma edad que Talara y los llevaron a máxima producción. Entonces, el hecho de que ellos estén acá es una excelente noticia. Ahora, lo que sí hay que tener un poquito de cautela al decir que se ha descubierto. No se ha descubierto nada. O sea, la sísmica, que es la primera fase de la exploración, demuestra que es posible que haya. Ahora viene la etapa de perforación de pozos y ahí vamos a ver si hay o no hay, y si es económicamente viable explotar o no ese yacimiento. ¿Y cuánto demora confirmar eso, señor Fernando de la Torre? Nuevamente, no soy experto, pero lo que he escuchado de expertos es que más o menos estamos hablando como mínimo de un año. Un año. Estamos hablando porque el gobierno aprobó el ingreso de esta empresa Chevron de talla mundial en los lotes Z61, Z62 y Z63. Y obviamente la llegada de esta empresa internacional estadounidense ratifica la confianza que inspira el país para el desarrollo de grandes proyectos energéticos. A eso debemos apuntar. Obviamente necesitamos mayor inversión en exploración y explotación de hidrocarburos, pero usted que ha trabajado en Petroperú, por ejemplo, y que conoce del tema también, durante la época de Fujimori se entregaron los campos de producción petrolera en el norte del país, en la zona oriental, pero lamentablemente las empresas privadas no han invertido lo que debieron invertir para posibilitar el hallazgo de nuevos lotes, de nuevos recursos. ¿Cómo ve usted esta situación?
Bueno, fíjese, el tema es así, o sea, si miramos lo que pasó a comienzos de los 90, podemos sí decir creo que con debida justificación que hubo de alguna manera apresuramiento en lo que se llamó el proceso de privatización. En el caso puntual de Petroperú, había unidades productivas que no generaban pérdida al Estado y por lo cual no había razón de privatizarlas. Entonces ahí hubo un poco de exceso. Ahora, la pérdida de la actividad exploratoria por parte de la petrolera estatal no generó que esa empresa entre en rojo, siguió operando en azul, claro que no era tan sólida, tan fuerte como antes, pero no generó pérdidas. Y mientras tanto, el sector privado, como usted bien señala, las cifras lo dicen, o sea, no se invirtió lo que se debió invertir en exploración. Puede que tenga mucho que ver con que las empresas privadas que asumieron esos pozos no eran empresas privadas como está viniendo ahora Chevron, eran empresas Ujú. básicamente locales que no tenían la experiencia ni los bolsillos financieros para asumir esos retos. Entonces, sí, lamentablemente estamos en esa situación, no se ha aumentado las reservas, no ha habido exploración, pero tiene que ver mucho con que los actores que asumieron ese rol no eran los idóneos, ¿no? Entonces, es una excelente noticia el ingreso de Chevron en los lotes Z61, 62, 63. Para mí es una excelente noticia porque de alguna manera contrarresta lo que pasó en la época del gobierno militar, pero también contrarresta lo que pasó en años recientes con el lote Camisea. Primero la empresa Shell había invertido creo que como 300 millones en exploración, luego vino el consorcio ExxonMobil, Shell, invirtieron creo que otros 300 o 500, inclusive en desarrollar lo que iba a ser un megapolo petroquímico Claro. en Pisco, y simplemente ahí pasó algo. Yo no quiero ahora comentar la información que yo manejo, pero pasó algo que no es cristiano, no es transparente, no es regular, y ese contrato que se firmó, como se decía en ese momento, pasamos de tener camisea, pasamos a tener como sea. Entonces, eso de Mm. cualquier manera, perdimos la oportunidad de convertirnos en una... Realmente, yo le comento, yo en el año más o menos 98, 99, viví en California, trabajaba por un banco internacional y me vine al Perú cuando vi la presentación que hicieron los señores del consorcio Móvil Shell allá de lo que iba a ser el proyecto acá. Y le dije a Yo mi recuerdo que familia, mira, estaba, Perú se dispara y no lo sí, para sí, nadie. yo recuerdo que estaba Alan Hunt en este momento como presidente, el director de Shell, y impulsaba O- precisamente este proyecto importante. Era un proyecto que nos iba a poner así, realmente, realmente muy por encima del resto de países latinoamericanos, Ujú. ¿no? Una potencia en petroquímica, íbamos a eliminar toda la importación de lo que son resinas plásticas, fertilizantes, material para explosivos, e inclusive íbamos a exportar, ¿no? Entonces, es una lamentable oportunidad que se perdió, todavía estamos a tiempo de hacer algo con los nuevos descubrimientos, con lo que se está trabajando, ¿no? Pero lamentablemente el problema es que el Estado está de una manera atado de manos, está sujeto a lo que el concesionario haga. Bueno, ya no le Ujú. falta tanto a ese contrato, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. De otro lado, sobre Petroperú. Recientemente, el presidente del directorio de la empresa petrolera estatal, perdón, ha mostrado cifras. Se señalaba que para el año 2024 la cifra iba a ser abultadísima, más de 1.300 millones de dólares en pérdidas. Sin embargo, luego de la gestión al ingreso de él, se aminoró las pérdidas a algo más de 700 millones, si no me equivoco. ¿Cómo usted ve la situación de Petroperú? ¿Cree usted que un tiempo razonable podrá tener cifras en azul? Bueno, le voy a decir, vamos por partes, ¿ya? En las declaraciones de este señor respecto a que él redujo la pérdida esperada, o sea, si yo estoy ahí, yo puedo decir que redució la pérdida esperada en 300, en 500, en 700, en 2.000 millones, porque Algo nadie de conoce pérdida, la ¿no? pérdida esperada. O sea, esa es una información pública. Entonces él sale y dice, acá se revela todo, pero no se revela eso. Entonces nunca se conoce, no es información pública. Por ejemplo, hace referencia a lo que hacen las compañías en Estados Unidos que cotizan en bolsa. Las compañías en Estados Unidos informan trimestralmente los resultados e informan la proyección exacta para el siguiente trimestre. Eso no ha ocurrido con Petroperú. Recientemente han mostrado unas proyecciones que muestran pérdidas para el 2025 y utilidades para el 2026-27. Pero anteriormente hizo Ujú. lo mismo para el 2025. Entonces simplemente va cambiando el discurso conforme sean las circunstancias. El año 2024 cerró en pérdida, el primer trimestre de 2025 cerró con 111 millones de dólares en pérdida, le culpó al oleaje marino, que los puertos habían estado cerrados, etcétera, etcétera. El segundo trimestre volvió a cerrar en pérdida, pero una pérdida mayor.
de 167 millones. Si sumamos esas dos pérdidas, tenemos el equivalente a 45 millones de dólares mensuales. Eso significa $1,5 millones de pérdidas diarias en los primeros 6 meses. Pero él sigue prometiendo que después va a cambiar. Entonces, esa es para mí la parte que yo tomo con pinzas. Y bueno, has venido prometiendo que iba a cambiar, pero hasta ahora no cambia. En vez de mejorar, está empeorando. Entonces, ¿hacia dónde vamos? No lo sé. Yo creo que definitivamente la empresa cerró el segundo semestre 2025 con estas pérdidas de aproximadamente 280 millones de dólares y 2.300 millones de dólares de déficit de capital de trabajo. O sea, no hay forma que una petrolera opere con ese nivel de capital de trabajo negativo. Entonces, ¿se requiere ayuda adicional? Sí. Pero no olvidemos que ya entre mayo de 2022 y septiembre de 2024, el Estado le ha inyectado a esta empresa 5.000 millones de dólares, es el 1.5% del PBI. Entonces, debemos seguir inyectando plata. ¿Qué hacemos mientras tanto con la alimentación escolar, con la seguridad en las calles, con una serie de necesidades que tenemos como país? O sea, ¿cuál es la salida? ¿Qué se tiene que hacer metiendo dinero? Si usted estaría al costado del presidente, al director de Petroperú, como asesor corporativo en finanzas, ¿qué le sugeriría? Bueno, en primera instancia que cumpla con lo dispuesto en la ley 3130, que se dio en el año 2012, que fue la que hizo posible la construcción de la refinería Talara. Y en esa ley se dice expresamente que no menos del 5% de las acciones de Petroperú deben ser colocadas a través de un programa de participación ciudadana. Si los peruanos hemos pagado en nuestros impuestos 5.000 millones de dólares para mantener viva la empresa, los cuales 2.500 millones ha ido como capital, entonces tenemos derecho a que a cambio de ese dinero nos entreguen acciones. Al entregarnos acciones, simplemente cambia el gobierno corporativo. Todo el mundo habla de gobierno corporativo, pero el cambio de gobierno corporativo está en la ley. O sea, la ley 3130 ya lo dispuso así, que se coloquen no menos del 5% de las acciones de Petroperú entre los ciudadanos peruanos. Y el día de hoy, a pesar que esa misma ley hablaba de vender hasta el 49% de las acciones, el estatuto de la empresa solo considera 20% de las acciones como vendibles, se llama acciones clase B, y el 80% son acciones clase A que solamente las puede tener el Estado. O sea, la empresa ni siquiera se ha adecuado a lo que la ley de 2012 disponía, siempre se mantiene en lo que ellos consideran que debe ser. Entonces yo lo que digo es, bueno, si esa ley te permitía que no menos, o te instruía, te ordenaba que no menos del 5% sea colocado ante la ciudadanía, bueno, coloca el 20%, que lo tienes listo. No necesita una ley, no necesita absolutamente nada. Es un acuerdo de la misma empresa y sus accionistas, que son Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Energía y Minas. No necesitan ninguna acción legislativa. Podrían el día de hoy colocar el 20% de las acciones entre la ciudadanía peruana y con eso los ciudadanos tendríamos la opción, a través de un mecanismo que hay que definir, de elegir por lo menos a un director que puede ser el presidente de la estatal. Entonces cambió el juego totalmente. Y que el Estado se quede con el otro 80%. Porque en este momento hablar de vender la empresa es imposible. La empresa fue valorizada en julio de 2023 en 1.500 millones de dólares en rojo. Eso significa que si yo quiero vender la empresa tengo que darle un cheque al comprador por 1.500 millones para que lo cobre y las llaves de la empresa. Eso es un absurdo. Muy bien, señor Fernando de la Torre, muchísimas gracias. Lo vamos a convocar en otro momento para que nos acompañe al set. Gracias por estar en altavoz, muy amable. Gracias. A la orden, cuando guste. Hasta luego. Estuvimos con Fernando de la Torre, exgerente corporativo de finanzas de Petroperú. Haremos la pausa y regresamos en altavoz.